Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Mucha Ciencia. A raíz del video pasado sobre las conspiraciones me puse a pensar, a reflexionar, a indagar en la cuestión de por qué nos preocupamos tanto por esas cosas y no por las cosas que están pasando realmente. ¿Qué es lo que pasa ahí que chocamos con eso? Con la realidad, no. Por ejemplo, en esta reflexión yo decía, ¿por qué la gente se preocupa tanto por la forma de la Tierra y no por el cambio climático? Así que hoy voy a tratar de abordar y explicar objetiva y científicamente qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, sus consecuencias y qué podemos hacer al respecto. Bien, empecemos hablando de cuál es la principal causa de este problema, que como seguramente ya han escuchado su nombre, el calentamiento global. O sea, el aumento de la temperatura del planeta provocado por la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivado de la actividad del hombre. Y esto está provocando variaciones en el clima que de forma natural no sucederían. Seguramente ya has escuchado que la Tierra se ha calentado y enfriado muchas veces en el pasado. Y esto es correcto. Sí, es completamente cierto. El problema es que estos ciclos habían necesitado de mucho tiempo. Millones de años. Cosa que como consecuencia de la actividad humana estamos alcanzando niveles que en el pasado trajeron consigo extinciones. Cosa que ahora estamos haciendo en 150 a 200 años. Bien, el efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media global del planeta serían menos 18 grados. El problema es cuando la actividad del ser humano hace que aumenten las emisiones de estos gases que provocan este efecto, los famosos gases de efecto invernadero. Así, la atmósfera retiene más calor del necesario y se produce lo que ya mencionamos antes, el calentamiento global. Pero ¿cuáles son estas actividades que atentan contra este equilibrio? El dióxido de carbono, el metano, los compuestos halogenados, el ozono troposférico y el óxido de nitrógeno son estos gases emitidos a la atmósfera provocados por la quema de combustibles fósiles para generar electricidad, transporte, calefacción, industrias, la industria ganadera, la industria agrícola, el tratamiento de aguas residuales. Otra causa es la deforestación masiva. Los bosques son sumideros naturales de carbono, que mediante la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera. Sí, el oxígeno que respiramos. Hacen el proceso inverso a nosotros. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, y ellos inhalan dióxido de carbono y exhalan oxígeno. Pensalo como una balanza. Si vos quitas uno de los elementos de este equilibrio, ¿qué pasa con el otro? Y este problema está fuertemente ligado a lo que es la industria ganadera y agrícola, lo que nos lleva al próximo punto, el aumento de la población. Una población mundial más numerosa necesita a su vez más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases producidos por la cantidad de energía que necesitan estos procesos de producción. Imagínense que al principio todo era bosque y empezamos a utilizar esos espacios para nuestras industrias. Al aumentar la cantidad de personas que hay, necesitamos más espacio para sembrar, por ende talamos más árboles, por ende hay menos sumideros de carbono, menos árboles que absorben el dióxido de carbono, y todos esos gases producidos por las industrias, al mismo tiempo que hay menos árboles que absorban ese dióxido de carbono, se van todos a la atmósfera. Al mismo tiempo, ese árbol que se muere, todo el dióxido de carbono que había captado lo libera. No solo cuando los talan, sino cuando los queman. Todo es dióxido de carbono en nuestra vida. Otra causa muy importante es la destrucción de ecosistemas marinos. Los océanos también son sumideros de carbono, los más importantes, absorbiendo hasta un 50% del dióxido de carbono liberado. El problema es que cuando llega a cierto límite de absorción, el océano se acidifica, o sea, se vuelve más salado. Y esto produce muerte y enfermedades de la flora y fauna marina. Los arrecifes de corales y el plancton que producen carbonato de calcio son los principales sumideros de carbono oceánico y planetario. Y adivinen quiénes son los principales afectados con la acidificación de los mares. El planeta Tierra es un sistema muy complejo. Desequilibra uno de estos balances y posiblemente empiece a haber males en cadena. Este aumento de la temperatura global puede traer consigo consecuencias desastrosas que atenten contra la supervivencia de la flora y la fauna del planeta Tierra, incluido el ser humano. Entre los principales impactos y consecuencias del cambio climático destacan
El derretimiento de la masa de hielo de los polos, lo que hace que aumente el nivel del mar, lo que hace que aumenten las inundaciones y amenaza a los litorales costeros. Además, también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. Piénsenlo todo como un ciclo. ¿Se acuerdan recién que hablábamos de las emisiones que generan más temperatura en el planeta? Bueno, este aumento de temperatura hace que se derritan los polos. A su vez, los polos también son sumideros de dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, al estar almacenado, cuando se derriten, sale a la atmósfera, lo cual hace que se aumente la temperatura, lo cual hace que se derritan más polos, lo cual hace que se libere más dióxido de carbono, lo cual hace que aumente la temperatura, y así. Piénselo como ciclos, todo esto se va retroalimentando permanentemente. Sin mencionar que el aumento del nivel del mar, producido también por los deshielos, hacen que aumenten las inundaciones. Por ende, en lugares donde antes se podía cosechar y sembrar, ahora no. Por ende, tenemos que volver a gastar más energía y recursos en generar alimento para las personas, que a su vez son cada vez más y que necesitan más. Y nos ponemos a talar más árboles para tener más lugares para nuestra producción agrícola y ganadera, para alimentar a las personas, que a su vez hace que se libera más dióxido de carbono, aumenta la temperatura y bueno. Yo sé que a muchos los bombardeé de información y capaz fui un poco duro, pero lamento decepcionarlos. No podemos hacer nada para frenar el cambio climático. A lo sumo podemos adaptarnos y hacer que sus efectos, en vez de ser totalmente devastadores, solamente sean graves. El cambio ya está disparado. Los expertos del IPCC confirmaron que hemos aumentado desde la revolución industrial hasta ahora 1,1 grados centígrados de la media global del planeta. El problema es que si seguimos como estamos, a fin de siglo vamos a haber llegado a los 2 grados. Y los 2 grados significa game over. Imagínense, solamente en 200 años subimos 1,1 grado y tenemos menos de 10 años para empezar a cambiar absolutamente todo. Acuérdense, año 2020, 1,1. 2100 tiene que ser como mucho 1,5, no 2. Y vos pensarás, bueno, las generaciones que vienen están siendo más cuidadosas cada vez, hay que educar a los chicos para cuidar el planeta. No, o sea, sí, es muy importante eso, pero lo que tenemos que hacer cambio somos nosotros, nuestra generación, las que estamos ahora. No está mal empezar a hacer cosas desde la casa, desde uno mismo, por ejemplo, plantar un árbol o disminuir el consumo del agua, disminuir el consumo de plástico o comer menos carne. Pero lo mejor que podemos hacer es ruido, exigir. Los políticos del partido que sean, del país que sean, tienen que escucharnos. Tenemos que exigir leyes que respalden nuestra supervivencia y al mismo tiempo cambiar nuestro sistema de producción que es tan ineficiente. Al día de hoy, casi toda la energía que necesitamos la producimos por la quema de combustibles fósiles, cuando ya existen un montón de alternativas que son mucho más eficientes, limpias, más baratas. Tenemos que luchar por una energía libre de emisiones, o al menos que tengan muy pocas emisiones, como la energía eólica, solar, hidráulica, y al mismo tiempo complementarlo con la energía nuclear, que sí, puede que en las películas te la hagan quedar como una energía mala, pero no, en realidad no tiene nada que ver con eso. Ya en otro video vamos a hablar al respecto. Maldito Chernobyl. En otro video vamos a hablar por qué la complementariedad de una energía nuclear más energías renovables pueden salvar el mundo. Bueno gente, hasta acá un primer pantallazo a esta problemática que nos compete a todos. Espero que les haya gustado, que no los haya asustado. Simplemente yo necesitaba traer esta información porque creo que es muy importante que todos estemos conscientes de lo que está pasando y tengamos cada vez más fuerza para actuar. Cada día el movimiento crece más y más y tenemos cada vez más personas que queremos que todo esto cambie. Bueno gente, si les gustó o no, no me importa, pónganle me gusta. No, mentira. Si les gustó, por favor, suscríbanse, me ayuda un montonazo. Pónganle me gusta y comenten, así me ayudan a posicionar el video y cada vez más gente lo puede llegar a ver. Y nada, les invito a que se informen más, a que busquen más información, a que me alienten a seguir haciendo esta sección. Así que bueno gente, les mando un abrazo grande, espero que la estén pasando bien, ya casi termina la cuarentena y bueno, nos vemos gente y sigamos aprendiendo. Gente, y no se olviden de no hacerle caso a Trump y háganle caso a la ciencia.